Antes de que los imperios cayeran ante la fe, antes de que los reyes se arrodillaran ante nuevos dioses, hubo una mujer que gobernó con fuego, sangre y una voluntad de hierro. En los bosques sombríos y los reinos fluviales de la Rus de Kiev, un hombre se convertiría en leyenda: Olga de Kiev. Nacida en una época donde el poder se tomaba, no se otorgaba, ella salió del anonimato para convertirse en regente de un reino fracturado, gobernando en nombre de su joven hijo, Sviatoslav I de Kiev, desde los años 945 hasta 957, pero su historia no es una de gobierno tranquilo, es una historia forjada en la venganza. Cuando su esposo Igor de Kiev fue brutalmente asesinado por los drevlianos, ellos esperaban sumisión, quizá incluso matrimonio. En cambio, desataron algo mucho más aterrador. Lo que siguió no fue solo venganza. Fue una aniquilación calculada. Enviados enterrados vivos, ciudades reducidas a ceniza. Y sin embargo, esta misma mujer, temida en todas las tierras por su astucia despiadada, más tarde experimentaría una transformación. Bautizada en el cristianismo, tomó el nombre de Helena, convirtiéndose en la primera gobernante de la Rus en aceptar la nueva fe, décadas antes de que su nieto, Vladimir el Grande, la convirtiera en el alma de una nación. Esta no es solo la historia de una reina, esta es la historia de la mayor venganza de la historia. Mucho antes de convertirse en la mujer más temida de las tierras de los Rus, los orígenes de Olga de Kiev están envueltos en misterio e incertidumbre, mitad leyenda. Incluso su fecha de nacimiento se pierde entre las grietas del tiempo, ubicada en algún momento entre el año 890 y 925, en una época donde los registros eran escasos y el poder se escribía con sangre en lugar de tinta. Según la crónica primaria, Olga era de origen varego-vikingo, nacida en las tierras del norte de Pskov. Estas no eran tierras pacíficas, sino zonas fronterizas moldeadas por comerciantes, saqueadores y caudillos del mundo nórdico. Si hemos de creer en las crónicas, es posible que originalmente se le conociera como Helga, un nombre arraigado en la antigua tradición nórdica. Esto por sí solo la coloca entre un linaje feroz de guerreros navegantes y sobrevivientes endurecidos, personas que forjaron su influencia a lo largo de las grandes rutas fluviales que se extendían desde el Báltico hasta Bizancio. Pero el ascenso de Olga no comenzaría con la conquista, comenzaría con el matrimonio. Se casó, probablemente en su adolescencia, con Igor de Kiev, heredero de un reino en crecimiento pero inestable. Igor era hijo de Rurik, el caudillo varego semilegendario que había sido invitado o se había impuesto por la fuerza al poder sobre las tribus eslavas y fínicas del norte. Con la llegada de Rurik se fundó lo que se convertiría en la dinastía Rurik, una línea gobernante que dominaría Europa del Este durante siglos. Sin embargo, cuando Rurik murió, Igor aún era un niño. El poder cayó entonces en manos de una figura formidable, Oleg el Profeta. Actuando como regente, Oleg no era un simple interino, era un conquistador y estratega que transformó una red suelta de tribus en algo mucho más peligroso. Marchando hacia el sur, tomó la ciudad de Kiev, declarándola la madre de las ciudades de Rus, y forjó los inicios de un estado unificado. Bajo el gobierno de Oleg se establecieron las bases del poder, se impusieron sistemas de tributo, se aseguraron las rutas comerciales y se sometieron las tribus rivales. Para cuando Igor alcanzó la mayoría de edad y asumió el control, heredó no solo un trono, sino una coalición volátil mantenida unida por la fuerza y el miedo. Fue en este mundo donde Olga hizo su entrada como princesa. Casi no se registra nada sobre sus primeros años en la corte, pero el silencio en la historia a menudo oculta preparación. Rodeada de guerreros, diplomáticos y facciones rivales, Olga habría aprendido rápidamente cómo funcionaba el poder en la Rus. Las alianzas eran frágiles, la lealtad se compraba y la debilidad era fatal. Ella le dio a Igor un hijo, Sviatoslav I de Kiev, asegurando la línea de sucesión. Pero mientras Igor gobernaba, Olga observaba y esperaba. La muerte de Igor de Kiev no fue un simple asesinato. Fue un acto calculado de desafío
que rompió el frágil equilibrio que mantenía unida a la Rus de Kiev. Entre las tribus bajo su influencia, los drevlianos destacaban por ser orgullosos y resistentes, unidos a la Rus mediante tributo y una alianza tensa. Alguna vez lucharon junto a ellos en campañas contra Bizancio y pagaron tributo bajo Oleg el Profeta, pero después de su muerte, esa lealtad comenzó a desmoronarse. Negándose a continuar con los pagos, redirigieron su lealtad hacia sus propios líderes, señalando una rebelión abierta. En el año 945, Igor respondió de la única manera en que un gobernante de su época podía hacerlo con fuerza. Marchó sobre la capital drevliana y ante la amenaza de su ejército, los drevlianos se sometieron y pagaron tributo. Debería haber terminado ahí, una demostración rutinaria de dominio en un estado fronterizo volátil. Pero cuando Igor se alejaba, algo cambió. Ya sea impulsado por la avaricia, la presión de asegurar más riquezas o el deseo de reforzar su autoridad, tomó una decisión fatal. Regresó esta vez solo con una pequeña escolta, buscando extraer aún más de la gente que ya había sometido. Para los drevlianos esto ya no era política, era extorsión. Esta vez no cedieron. En cambio, capturaron al príncipe despojándolo de poder, protección y dignidad. Su ejecución tenía la intención de enviar un mensaje que resonaría por los bosques de la región. Según el cronista bizantino León el Diácono, Igor fue sometido a una muerte sumamente espantosa. Los árboles fueron doblados, sus piernas atadas a los troncos, y cuando soltaron los árboles, su cuerpo fue desgarrado violentamente. Al matar a Igor, los drevlianos creyeron que habían eliminado una amenaza. Pensaron que habían roto el control de Kiev sobre sus tierras. Lo que no se dieron cuenta fue que habían hecho algo mucho más peligroso. No habían destruido el poder, lo habían provocado, y al hacerlo prepararon el escenario para uno de los actos de venganza más despiadados de la historia. Después de la brutal muerte de Igor en el año 945, el poder en la Rus de Kiev no colapsó como los drevlianos esperaban. Se endureció. En su centro ahora estaba Olga de Kiev, gobernando como regente para su joven hijo. Para el mundo exterior podría haber parecido vulnerable, una viuda rodeada de tribus ambiciosas gobernando en lugar de un niño. Pero los drevlianos la entendieron completamente mal. Envalentonados por su éxito, hicieron un movimiento que reveló tanto arrogancia como un error fatal de cálculo. Enviaron emisarios a Kiev proponiendo que Olga se casara con su príncipe, Mal, el mismo hombre responsable de la muerte de su esposo. No era solo una oferta, era una declaración de dominio, un intento de absorber Kiev en su poder mediante la humillación disfrazada de diplomacia. Cuando los 20 emisarios drevlianos llegaron en barco a Kiev, entregaron su mensaje con confianza esperando su misión. En cambio, fueron recibidos con una calma imperturbable. Olga escuchó y luego respondió con palabras que ocultaban mucho más de lo que revelaban. Les dijo que su propuesta le agradaba, que su esposo no podía volver de entre los muertos y que deseaba honrarlos públicamente ante su pueblo. Les indicó que regresaran a su barco y esperaran con orgullo, prometiendo que al día siguiente serían llevados a su corte en una muestra de respeto acorde a su estatus. Los enviados, convencidos de que habían tenido éxito, obedecieron sin sospecha alguna. Al día siguiente todo sucedió exactamente como ella lo había dicho. La gente de Kiev salió a recibir a los drevlianos y los levantó mientras seguían sentados en su bote, llevándolos como si fuera una gran procesión. Los enviados creyeron que esto era un gran honor, pero detrás de esa ceremonia ya se escondía una trampa preparada. El día anterior, por órdenes de Olga, se había cavado una gran zanja. Cuando la procesión llegó a su corte, la barca y los hombres que estaban dentro fueron arrojados repentinamente a la fosa. Mientras luchaban, les arrojaron tierra encima, enterrándolos vivos. La misma Olga se inclinó sobre el borde, observando cómo se asfixiaban, y fríamente les preguntó si el honor les había gustado. No fue solo una ejecución, fue un mensaje.
el primer acto en una campaña calculada de terror. Pero Olga estaba lejos de haber terminado. Ella envió un mensaje de regreso a los drevlianos solicitando que enviaran a sus hombres más distinguidos, líderes dignos de escoltarla ante el príncipe Mal con el debido honor. Sin saber el destino de la primera delegación, los drevlianos obedecieron, enviando un segundo grupo compuesto por su élite. Cuando estos hombres llegaron a Kiev, Olga los recibió con aparente generosidad, ofreciéndoles la oportunidad de bañarse antes de reunirse con ella. En la cultura de la época, esto era un gesto de hospitalidad y respeto. Los hombres entraron a la casa de baños esperando comodidad y ceremonia. En cambio, Olga dio una sola orden. Las puertas fueron selladas y el edificio fue incendiado. Atrapados dentro, los nobles drevlianos se quemaron vivos, sus muertes ocultas tras la ilusión de la cortesía real. Aún así, la venganza de Olga no se había saciado. Ella envió otro mensaje, esta vez solicitando que los drevlianos prepararan un gran banquete fúnebre en la ciudad donde Igor había sido asesinado. Ella afirmó que deseaba llorar a su esposo como es debido ante su tumba. Creyendo que su enojo había sido apaciguado y ansiosos por terminar el conflicto, los drevlianos aceptaron. Olga llegó con un pequeño séquito y, fiel a su palabra, lloró sobre la tumba de Igor y celebró un banquete fúnebre. Los drevlianos se unieron a ella, bebiendo en exceso en lo que creían que era una reconciliación. Pero a medida que avanzaba la noche y sus sentidos se entorpecían, Olga dio la señal. Sus hombres cayeron sobre los drevlianos sin previo aviso, masacrándolos donde estaban sentados. Las crónicas afirman que 5.000 drevlianos fueron asesinados en esa sola noche y que la propia Olga se movía entre sus guerreros, animándolos y asegurándose de que nadie fuera perdonado. Con su liderazgo destruido, Olga regresó a Kiev para preparar el golpe final. Reunió un ejército y marchó hacia la capital drevliana, la misma ciudad donde Igor había sido asesinado. La campaña comenzó con una fuerza abrumadora y la resistencia drevliana fue empujada detrás de sus murallas. Sin embargo, la ciudad resistió. Durante un año, el asedio se prolongó sin una victoria decisiva. El hambre y el agotamiento se apoderaron de los defensores, pero se negaron a rendirse, sabiendo lo que les esperaba si lo hacían. Entonces, Olga cambió de táctica. Envió un mensaje a la ciudad, ofreciendo condiciones que parecían casi misericordiosas. Ella señaló que otras ciudades ya se habían rendido y ahora vivían en paz, pagando tributo y continuando con sus vidas. ¿Por qué?, preguntó ella, ¿debería esta ciudad optar por morir de hambre? Los drevlianos respondieron que aceptarían el tributo, pero aún temían su venganza. Olga respondió que ya había tomado suficiente venganza por el asesinato de su esposo y la muerte de sus enviados. Ella pidió solo una pequeña muestra de sumisión, 3 palomas y 3 gorriones de cada hogar. Parecía absurdamente indulgente. Aliviados y esperanzados, los drevlianos aceptaron de inmediato. Pero una vez más, la misericordia de Olga era una ilusión. Ordenó a sus soldados atar pequeños trozos de tela empapados en azufre a cada pájaro. Al amparo de la noche, prendieron fuego a las aves y las soltaron. El instinto llevó a las aves de regreso a sus nidos bajo los techos de las casas de la ciudad. En cuestión de momentos, los incendios comenzaron a propagarse. Luego se multiplicaron. Luego consumieron todo. La ciudad se encendió de repente con llamas brotando de cada rincón, de cada casa, de cada estructura. El pánico siguió mientras los habitantes huían del infierno, solo para encontrarse con las fuerzas de Olga que los esperaban. Mientras la ciudad ardía, sus soldados abatían a quienes intentaban escapar. Otros fueron capturados o esclavizados. Al final, Olga no solo vengó a su esposo. Ella reafirmó el control absoluto sobre su reino. Su campaña contra los drevlianos no fue una brutalidad al azar, fue metódica, escalonada e inolvidable. Cada acto estaba diseñado para enviar un mensaje más fuerte que el anterior. La rebelión no solo sería castigada, sería aniquilada. A mediados del siglo XVI, la historia de Olga de Kiev tomó un giro dramático, alejándose del fuego y la venganza hacia la fe y la diplomacia. En la década de los 950,
emprendió un viaje que no solo cambiaría su vida, sino también el futuro espiritual de su reino. Viajó a Constantinopla, el resplandeciente corazón del Imperio bizantino, para reunirse con el emperador Constantino VII. Fue una jugada audaz que señalaba que Olga ya no era solo una gobernante regional, sino una figura que operaba en el escenario de los grandes imperios. Las fuentes que han sobrevivido, 3 en particular, presentan imágenes notablemente diferentes de lo que sucedió. El relato más formal proviene del Libro de Ceremonias, una guía detallada del protocolo de la corte escrita o encargada por Constantino VII en persona. En este texto, la visita de Olga se presenta como un modelo de encuentro diplomático, cuidadosamente coreografiado según la costumbre bizantina. Ella es representada no como una extranjera bárbara, sino como una gobernante respetada, recibida con honor. Su séquito incluía nobles y príncipes de la Rus, decenas de comerciantes e incluso un sacerdote llamado Gregorio. El mensaje es claro. Olga llegó no como una suplicante, sino como una soberana en pie de igualdad, participando en diplomacia de alto nivel. Sin embargo, otras fuentes cuentan una historia diferente. Relatos bizantinos y eslavos posteriores, como los que se conservan en la crónica primaria, transforman su visita en algo mucho más dramático y simbólico. En estos relatos, el viaje de Olga se convierte no solo en algo político, sino espiritual, un punto de inflexión donde la temida gobernante de los Rus se encuentra con el poder y la grandeza del cristianismo. La ciudad de Constantinopla, con sus iglesias imponentes, cúpulas doradas y rituales elaborados, habría representado un marcado contraste con las tradiciones paganas de su tierra natal. Aquí se dice que Olga adoptó una nueva fe. Según estas tradiciones, fue bautizada durante su estancia, tomando el nombre cristiano de Helena, un acto que la marcó como la primera gobernante de los Rus en convertirse al cristianismo. Algunas versiones adornan aún más la historia, afirmando que Constantino VII fue quien fungió como su padrino, un gesto simbólico que elevó su estatus y forjó un vínculo político entre Kiev y Constantinopla. Ya sea literal o legendario, el significado es claro. Olga estaba asumiendo una nueva identidad, una que combinaba la estrategia política con la transformación personal. Según la crónica primaria, Olga murió de una enfermedad en el año 969. Su hijo lloró por ella con gran pesar, al igual que sus nietos y todo el pueblo. Así la sacaron y la enterraron en su tumba. Aunque él desaprobaba la tradición cristiana de su madre, Sviatoslav atendió la petición de Olga de que su sacerdote Gregorio realizara un funeral cristiano sin el banquete ritual pagano de entierro. Su tumba permaneció en Kiev durante más de 2 siglos, pero fue destruida por los ejércitos mongoles tártaros de Batu Khan en el año 1240. En el momento de su muerte, parecía que el intento de Olga de convertir la Rus de Kiev en un territorio cristiano había sido un fracaso. Sin embargo, la misión cristianizadora de Olga sería llevada a cabo por su nieto Vladimir, quien adoptó oficialmente el cristianismo en el año 988 mismo. La crónica primaria resalta la santidad de Olga en contraste con los paganos que la rodeaban durante su vida, así como la importancia de su decisión de convertirse al cristianismo. Olga es venerada como santa en los países de habla eslava oriental, donde las iglesias utilizan el rito bizantino. La crónica primaria menciona esto sobre Olga. Ella fue la precursora de la tierra cristiana, así como el alba precede al sol, como el amanecer precede al día. Porque ella brillaba como la luna en la noche, y resplandecía entre los infieles como una perla en el lodo, ya que el pueblo estaba manchado y aún no había sido purificado de su pecado por el santo bautismo. Pero ella misma fue purificada por esta sagrada purificación. Ella fue la primera de Rus en entrar al reino de Dios, y los hijos de los Rus la alaban como a su líder, porque desde su muerte ella ha intercedido ante Dios en su favor. Me gustaría agradecerles muchísimo a todos mis miembros. Su contribución realmente ayudó a hacer posible todos estos videos. Un agradecimiento especial a Stephanie Hassan, Teresa Lux y John Seitz. Si disfrutaste del video, asegúrate de darle like, suscribirte y compartir, y nos vemos pronto para otro video de History Profiles.